¿Qué pasa si los fisioterapeutas no generamos información para las historias clínicas? ¿Qué pasa si nosotros no generamos información de evaluación, no generamos información de tratamientos y tampoco del monitoreo de los pacientes? Entonces, no existimos. Así de sencillo. Si no está en el RENICE, a largo plazo, porque recordemos que esto se ha implementado recién hace unos años, de acá a unos 10 años, si no está nuestra información, entonces nosotros no existimos para el Registro Nacional de Historias Clínicas. Quiere decir que nosotros no hacemos ningún acto de salud, ¿no? Y por último, esto tiene que ir acompañado de la Ley de Protección de Datos Personales. Siempre recordemos que esta información tiene que ser asegurada, porque es información personal del paciente, ¿no? Y toda esta información que va a alimentar esta data puede ser generada por diferentes dispositivos y sensores que podamos ir comprando, desarrollando a largo plazo, ¿no? Sí, sería una que participe del aspecto pediátrico. Tienen mucha razón, ya son tres sesiones que me dicen lo del pediátrico. Dice, ¿dejarán algún enlace con las charlas grabadas? Sí, al final les voy a dar una página donde voy a colgar la diapositiva y en cuanto al video estamos todavía viendo la opción de subirlo a, no sabemos a YouTube o de frente a Facebook. Entonces, igual lo van a tener en línea, ¿sí? En cuanto a los registros y la telegestión, hablamos de todos los informes, reportes y la gestión en general del servicio de fisioterapia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la gestión de la información, hay que recordar que nosotros tenemos que manejar todos los elementos del manejo del paciente, cómo el fisioterapeuta maneja al paciente y cómo todo esto debe quedar registrado, ¿no? Esto es un aporte también de la guía de práctica profesional de la APTA, ¿sí? Como digo, existen guías de práctica a nivel mundial, pero en el Perú nos falta generar la propia guía. Sería bueno que en vista de esta necesidad se junten los profesionales para generar una guía de la práctica nacional en función de para buscar luego más cambios. Y comencemos por el examen. Tenemos que registrar lo que evaluamos. Si tenemos miedo a registrar lo que evaluamos, vamos a cometer el error de seguir en lo mismo. Como siempre he dicho, ¿qué pasó con enfermería? ¿Qué pasó con obstetricia en su momento? ¿Cómo se genera el programa de psicoprofilaxis? No es porque un médico o un director o una gerencia dijo, quiero que creen el programa de psicoprofilaxis. No, así no funciona el sistema de salud peruano o la gestión de estos proyectos. Si nosotros queremos que se genere un programa, tenemos que registrarlo y después de registrarlo, demostrar la evidencia del mismo y poder elevarlo como una propuesta con evidencia para que pueda implementarse, ¿no? Igual, tenemos que empezar a registrar nuestro examen en las historias clínicas, luego la evaluación que tenemos, el diagnóstico y el pronóstico, la intervención y los resultados, y si es necesario la derivación o el asesoramiento de otro profesional. Todo esto debe estar registrado y debe ser parte de la gestión del paciente para que cuando se requiera hacer una derivación, pues en telegestión se hace la derivación propiamente por gestión. Si hay que hacer una intervención, se gestiona la información del tratamiento también por telegestión. Entonces, y los resultados de todas las intervenciones se pueden sintetizar en un informe final y se gestionan también de manera digital con una coordinación. Todo esto es parte de la telegestión también. Y los registros que tienen que manejarse, esto también quiero mencionarlo para tenerlo siempre en cuenta cuando generemos un formato, una propuesta de formato clínico, es el SOP-Note, que es realizar la parte subjetiva de la evaluación del paciente, la parte objetiva del paciente, la apreciación o valoración final del profesional, que puede ser el diagnóstico, condición que hemos encontrado, y el plan de intervención. Siempre esto debe estar registrado en cualquier anotación clínica que tengamos del paciente, y esto debe ser parte de la gestión de los documentos, ¿no? Debe estar incorporado en los registros. ¿Por qué es importante gestionar toda esta información, la información general del paciente? ¿Por qué? Porque si nosotros digitalizamos estos datos y lo tenemos en una plantilla digital, como les dije, no solamente es almacenar, sino procesar y luego recuperar y visualizar esos datos, va a ser mucho más fácil tomar decisiones en salud pública. ¿Por qué? En la vigilancia existe algo que actualmente se usa mucho, que es la georreferenciación, ¿sí? El uso de sistemas informáticos geográficos. ¿Qué significa? Que nosotros podemos visualizar a través de mapas cómo se comporta la salud de una población, ¿no? Cómo está la discapacidad, en este caso en Lima. Yo quise hacer dentro de un proyecto la georreferenciación de la población con discapacidad en el Perú, y la verdad existe muy poca información en el INEI. Entonces dije, ya, me centro en Lima, donde probablemente haya más información de calidad. Y realmente lo único que pude
ver en cuanto a la población, a poder ver en cuanto a discapacidad, eran los registros que teníamos sobre los que estaban inscritos en el Registro Nacional de Discapacidad. Entonces, como fisioterapeutas, ¿qué tenemos como gran problema? No podemos generar datos poblacionales grandes porque no tenemos un registro adecuado de la... Si queremos saber dónde hay más pacientes con dolor lumbar, no podemos hacer ese mapa de georreferenciación porque no tenemos una forma de extraer los datos de dónde se concentran los pacientes con más dolor lumbar. Si queremos hacer un dato de dónde se concentran la mayor cantidad de pacientes con problemas con parálisis para implementar un programa de parálisis fuerte donde tengamos mayor cobertura con la menor cantidad de recursos invertidos, no tenemos cómo evidenciar en qué zona del país hay mayor cantidad de pacientes con parálisis. Si queremos ver los pacientes con ACV, si queremos ver pacientes con fractura de cadera, donde haya mayor fragilidad en el adulto mayor, no podemos visualizar ese dato y eso genera que no podamos generar programas de salud pública para poder trabajar a gran escala con la población, ¿no? Entonces, esto tenemos que implementarlo a futuro. Registrar bien una historia clínica, tener datos digitales que podamos procesar y luego poder visualizar a través de otros sistemas para procesar la información es súper importante para nosotros. En el mundo ya es una realidad. Nosotros estamos implementándolo, nosotros estamos aprendiendo, nosotros nos estamos informando y capacitando, pero no tengamos miedo, no es algo nuevo, no es algo que no haya existido antes. En cuanto en Inglaterra tenemos, acá está, en Estados Unidos se ve mucho de que se ahorran miles de dólares en general por todos los pacientes que acceden a lo que es telerehabilitación, ya que allá telerehabilitación es la participación conjunta de un profesional de fisioterapia, de terapia ocupacional, terapia de lenguaje, ¿sí? Tenemos programas programas que cuestan solamente por la consulta en línea con el fisioterapeuta y un programa de ejercicios individualizados por una aplicación de $89. El seguimiento, o sea, una cita de seguimiento cuesta $69. Un programa de ejercicios personalizados durante un mes te cuesta $11 al mes, $12. Y estos servicios se ofrecen no solamente en el país, en Australia, sino se ofrecen en todos los países, en Australia, en Estados Unidos, hasta nosotros, si sabemos inglés, podemos acceder a este programa de ejercicios. Tenemos otras propuestas particulares, ¿no? Donde una consulta de fisioterapia de 60 minutos más un trabajo de seguimiento cuesta $99, y una consulta posterior de evaluación más otro seguimiento, o sea, después de la primera consulta, una segunda consulta es $89. En Reino Unido tenemos que cuesta 40 libras esterlinas, solo la evaluación de 30 minutos, el seguimiento cuesta 35 libras, y así tenemos diferentes precios en el mercado. Acá nosotros podemos empezar a poner nuestro precio. Tu doc te da esa ventaja que tú pones el costo de tu propia cita, el costo de tu videollamada. Estas son las opciones que hay miles. En Estados Unidos se está trabajando mucho la visita en telesalud. En Australia ya se maneja hace más de 10 años, desde el 2005 ya existe. En Canadá también existe. Entonces, es una realidad mundial la consulta de fisioterapia, ¿no? A veces hay el miedo por el diagnóstico, ¿no? ¿Cómo va a ser el diagnóstico digital? Les puedo comentar, para ya terminar, que existen muchas aplicaciones y muchos software que permiten hacer un diagnóstico de cáncer sin que haya un médico de por medio. ¿Qué hacen? En radiología, lo que tú puedes hacer es pasar la imagen que se ha tomado por el radiógrafo, por un software, y el software te puede detectar cánceres que a veces ni el mismo médico radiólogo puede detectar, y tiene mejor especificidad y precisión que un propio médico, ¿no? Entonces, lo mismo para dermatología. Tú puedes tomar la foto de un lunar que tú tienes con un celular con cierta resolución en la cámara, y puedes hacer un diagnóstico de posible melanoma, ¿no? Entonces, te puede decir si eso no es melanoma, y si es sospecha, entonces te pueden tratar, ¿no? Son aplicativos, software digitales que ya existen para hacer un diagnóstico de patologías más comunes que ya se hayan implementado por inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial nos ayuda a procesar un montón de información para darle una información a veces mucho más verídica, más sensible, más específica que el profesional en sí, que el humano, porque como humanos cometemos errores. A veces podemos no sentir bien, a veces no podemos ver bien, y un dispositivo electrónico va a ser más preciso porque sigue un algoritmo y tiene mucha precisión, ¿no? Veo que Álvaro dice, ¿qué patologías se pueden tratar y hasta qué gran capacidad? Como le digo, normalmente hay más estudios en lo que es musculoesquelético, en lo que es neurología, en cardiorrespiratorio.
Normalmente siempre hay cierto apoyo de ciertos sensores, porque para pacientes cardiorrespiratorios siempre están controlando el pulso, la frecuencia cardíaca, y el paciente está constantemente controlado por sensores, monitoreado por sensores durante el ejercicio. En lo que es neurología, más que nada son ejercicios ya en programas específicos. En Estados Unidos ya se trabajan con programas propios, ya hay una estandarización son protocolos estandarizados. Entonces, lo que tenemos que generar ahora, y es a lo que voy de una vez al resumen, ¿no? Y acá quiero escucharlos un poco a ustedes, quiero que me pregunten, quiero que me digan sus opiniones, porque es importante escucharlos, ¿no? Primero hay que recordar que nos falta un marco legal que reconozca la práctica profesional de fisioterapeuta. Si bien ahorita hay un marco legal muy amplio para todo lo que es tecnología médica, eso no nos protege para poder hacer la práctica, y lo hemos visto ayer en la conversación con los médicos rehabilitadores, donde se respaldan diciendo de que nosotros no tenemos la capacidad para evaluar y definir un tratamiento porque la ley lo dice. Tenemos falta de evidencia sobre la efectividad y costo-eficiencia de las intervenciones, ya que lamentablemente no hemos generado investigación propia, ¿no? El hecho de que no tengamos investigación en fisioterapia es un problema para demostrar nuestro trabajo, ¿no? Requerimos generar propuestas elaboradas por los mismos fisioterapeutas. Tenemos que presentar propuestas propias porque nosotros sabemos lo que hacemos, nosotros sabemos de qué somos capaces y qué necesitamos para la práctica profesional. Entonces nosotros debemos participar de todas las propuestas que competen o involucran a nuestra profesión, ¿no? Y finalmente se debe incorporar estándares internacionales para la fisioterapia, porque no hay estándares. ¿Deberíamos crearlos? Sí. Para crearlos nos vamos a demorar 1, 2, 3, 4 años para generar nuestro propio estándar nacional. Mientras tanto, tenemos estándares internacionales que nos ayudan mucho a lo que es la práctica, pero podemos generar, sí, ahora protocolos de trabajo, programas estandarizados, ¿no? Existen miles de protocolos en la evidencia para artrosis de rodilla, para prótesis de cadera. Apoyémonos de esos estándares o guías internacionales, adaptémosla a la realidad peruana y comencemos a trabajar con eso, ¿no? Y evidenciando eso vamos a tener muchas más oportunidades para implementarlo y fortalecer la parte legal y la parte financiera. Como vemos, tenemos que implementar inteligencia artificial, tenemos que implementar realidad virtual, tenemos que comprar sensores, el Internet de las cosas, ¿no? Tenemos que implementar tecnología que no es a la larga costosa. Una vez que la implementas, ahorra muchos costos a la institución, al profesional y al paciente. Entonces, ¿cómo pedimos esa implementación de tecnología con la evidencia necesaria, ¿no? Hasta ahí hay una consulta, ¿qué software en dolor, por ejemplo? El dolor es una medida, un indicador. Entonces lo que podemos hacer es generar un software, o sea, lo que hay software para triaje, donde te preguntan, ¿no? ¿Cuál es la intensidad de dolor? ¿En qué momentos son cuestionarios del dolor? Te aplican cuestionarios del dolor y con eso tú puedes tener un puntaje. Hay muchos cuestionarios para ello, ¿no? Validados. Lo que se está proponiendo para para cada establecimiento es que se genere un protocolo para patologías específicas. Tenemos la costumbre de hacer una ficha única de evaluación, una ficha única de tratamiento, y eso no es bueno. Como yo digo, cuando tú trabajas en la parte, sin muy lejos, en la parte médica, tú tienes un tratamiento para VIH, un tratamiento para TBC, un tratamiento para BPH, un tratamiento para cada patología. Entonces, tú no vas a evaluar igual a un paciente con VIH que a uno con TBC. Igual, para TBC tienes una gama de opciones. Tienes el TBC, el normal, el que es resistente, el multidrogoresistente, el que es multidrogoresistente. Entonces, y el abordaje es distinto, y el registro y el control epidemiológico de cada patología es diferente. Nosotros no estamos haciendo control epidemiológico de nuestras patologías, por ende no existimos como en salud pública no existe, o no somos indicadores para la salud pública. Para el MINSA, nosotros prácticamente no existimos. ¿Por qué? Porque no generamos data en salud pública, porque no hacemos vigilancia de las patologías que tratamos. Entonces, comencemos a registrarlo de manera digital para poder procesar esa información, generando estos protocolos, estos registros, como parte de un protocolo para patologías específicas, porque no es lo mismo un dolor lumbar agudo que un dolor lumbar crónico. Entonces, generemos un estándar de trabajo primero institucional y luego ya un poco más grande nacional, y vamos a ver que eso nos va a ayudar mucho al desarrollo profesional.